de un cuerpo sólido a otro, la transmisión de este. Por lo menos las personas que trabajan soldando, ahí se ve mucho esa parte porque es un sólido que en un extremo va a una temperatura que es en el extremo que se le está colocando el fuego y en el otro hay enfriamiento, pero a medida que transcurre el tiempo todo va a quedar en equilibrio. Por convección es más eficaz en sólidos y gases, que ya de esa parte nos habló un poquito el compañero Iván, entonces no me voy a enfocar. Bueno, por radiación, que es la más común, porque la radiación la vemos a diario por el sol y dependiendo de la geografía, así es la temperatura a la que se expone el trabajador. La transferencia de esta se da por medio de rayos que reflejan o se irradian y son más absorbidas por cuerpos oscuros o masas oscuras. Entonces de ahí es que se dice el mito ese, no te vistas de negro cuando esté el sol caliente porque te va a dar más calor. Entonces es cierto, es verdad porque el cuerpo oscuro absorbe más. La ropa clara o los objetos de colores claros reflejan la luz o la radiación y hacen que ésta no se absorba en una gran cantidad. Bueno, la temperatura, a diferencia del calor, es la medición de en un cuerpo. O sea que si usted le infunde calor a un cuerpo, se mide la temperatura. También se dice que la temperatura básicamente está monitoreando el movimiento de los átomos en el cuerpo, porque cuando los átomos se mueven rápidamente en tu cuerpo, vas a experimentar sensación de calor, y cuando ellos están en quietud o están andando despacio o lentamente, hay enfriamiento. ¿Cómo se mide la temperatura? La temperatura, como bien sabemos, se mide por termómetro, representado por la ley de cero, que dice si vemos más sistemas que están en contacto térmico entre sí y todos están en equilibrio al mismo tiempo, entonces cualquier par que se tome va a estar a la misma temperatura, ya sea que la temperatura se haya transmitido por radiación, por convección o por conducción. Entonces, uno de los cuerpos que vendría ya siendo el termómetro es el que refleja el nivel de temperatura que están entre los tres porque hay equilibrio. Y también en el equilibrio interviene el aire, porque el aire sería también un conductor de la temperatura. ¿Qué es un termómetro? Es un instrumento que mide la temperatura de un sistema. Ellos tienen algunos, porque hay de varias clases, tienen una columna de mercurio que mide por colores amarillo, rojo y naranja. Dependiendo de la temperatura, estos van marcando. Y esta es una tabla de referencia. No voy a hablar de ella, simplemente la traje para que la conocieran. Están los grados que se miden con un grado. Está Kelvin, Raoul, centígrados y Fahrenheit. Termopar. Este es un sistema que se utiliza para medir la temperatura. Es para medir la temperatura por medio de un voltaje eléctrico, que es la unión de diferentes metales, ya sea platino, aluminio o níquel. Entonces, los extremos de cualquier tipo de estos elementos son unidos y generan una electricidad que mide la temperatura del ambiente o de algún líquido o de lo que estemos para intervenir. Las unidades empleadas por lo general en estos dos dispositivos son el Celsius, que es el centígrado, y el Fahrenheit. El termisor. Este método se obtiene gracias a las propiedades de variación de la resistencia eléctrica de temperatura. Circulan en 1870
el marco legal. La resolución 2000 nos propone que, 2400, en los artículos 63 y 66 y en algunos, estos solamente son para mencionar, que la temperatura debe ser adecuada y que el señor empleador es el que tiene que acondicionar el ambiente y hacer intervenciones mientras que se pueda, porque hay situaciones en las cuales, o sea, ya eso se escapa de las manos. Entonces, ahí las intervenciones son para el trabajador. Entonces, acá tenemos patologías que se dan por el calor. Tenemos el estrés por calor que se manifiesta con malestar general. Obviamente, una persona con malestar general no le va a rendir como lo haría normalmente. Calambres por calor. Esto más que todo ocurre en deportistas por la pérdida. O sea, normalmente tu cuerpo pierde sudor y al perder sudor se pierde el electrolito. Por eso se derivan los calambres por el sudor. Los calambres. El calambre es por eso, por el desequilibrio del potasio. La fatiga ya vendría siendo diferente. Porque por lo menos los futbolistas son los que más son afectados por esto, pero es por lo que te digo, porque el potasio interviene en al momento de la electricidad de los músculos. Y como tú lo pierdes cada vez que sudas, entonces por eso es que vienen los calambres. Así es. Pérdida de conocimiento por el calor. O sea, ya esos son los desmayos. Por la baja de la tensión. Esto más que todo ocurre en ancianos. Eso no quiere decir que a lo mejor no le pasa. Lo que pasa es que la pérdida esa de conciencia por el calor también se da, o sea, dependiendo a la alimentación que la persona esté experimentando, ¿ya? O sea, si es un tipo de alimento bajo en calorías, carbohidratos, entonces pues genera ese tipo de... No digo, ¿ya? La distancia que tenés puede estar propensa de pronto a infartarte porque la sangre empieza a circular mucho más rápido y la persona diabética también, ya que eso vendría siendo golpe de calor. El golpe de calor, que es el más grave de todo, porque es una temperatura repentina, ya es mayor a 40 grados. Entonces, esto puede que le produzca estupor a una persona, irritabilidad, no contestar llamados, o sea, genera muchas cosas. O puede estar en sentido contrario, somnoliento, no está dormido, o sentido contrario, puede que una persona está irritada, está gritando, desesperada. Y ya lo más leve sería insolación, sacudido por calor y cansancio fugaz por el calor. Bueno, esta es una pequeña lista de los trabajos que hay como más exposición al calor. Ahí tenemos los fundidores de hierro, acero, materiales no ferrosos. Las personas que trabajan en hornos o calderas, fabricantes de productos de vidrio, fabricantes de productos de caucho, empresas de servicios públicos de electricidad, especialmente una sala de caldera, fabricantes de productos de confitería, cocinas de restaurantes, trabajos en fincas por el espacio abierto y el calor del sol, que algunas personas dirán por qué, pero es por el calor del sol. Lavanderías, bueno, en fin, y los socavones, que también en esto también hay que tener especial cuidado porque tienen que tener el termómetro, o sea, el termómetro de platino, también se utiliza en estos casos para los socavones. Bueno, la ola de calor es un calentamiento importante del aire. Esto suele pasar en días o semanas, incluso a veces estas olas duran meses, que a veces son llamadas fenómenos del niño. Entonces,
galería. Entonces, esas personas que trabajan en ese tipo de sitios, en construcción de carreteras, hasta los sepultureros, porque también es a cielo abierto, tienen que adoptar unas medidas de protección que son postergando trabajos que no son esenciales. Es decir, que solamente se van a hacer las cosas que son estrictamente necesarias. Lo que no es necesario se puede postergar para el día siguiente, que de pronto esté el sol un poco suave. O sea, estos son ambientes abiertos. Adaptar fuentes hídricas artificiales, dar un pausa y reposo para evitar el estrés por calor. Y en general abrir las ventanas en ambientes calurosos, utilización de aire acondicionado, que en muchas partes los hay en sitios que son muy confinados muy cerrados, y también ahí donde hay máquinas de vapor hay un sistema de la memoria. de aislamiento de absorción. O sea, el sistema absorbe el calor y extractores de calor. ¿Cómo el cuerpo controla el calor? Debido a que el cuerpo humano es de sangre caliente, puede mantener una temperatura interna más o menos constante, aunque esté expuesto a temperaturas altas. Entonces, el cuerpo humano, ¿qué hace? El cerebro, todo se inicia en el cerebro. El cerebro manda la señal que el cuerpo está caliente, la piel, porque la transmite de piel al cerebro. Después el cerebro manda la orden al corazón para que bombee más rápido y los vasos sanguíneos se dilatan. Entonces los vasos capilares, que son los que están en contacto con la piel, empiezan a mandar la orden a la glándula sudorípara para que emitan el sudor. Entonces cuando tú sudas, no solo va agua ahí, van los electrolitos, que esa era la parte que les estaba mencionando. Entonces pierdes potasio, pierdes sodio y pierdes calcio cada vez que tú sudas. Cuando el sudor no es evaporizado por el mismo ambiente, entonces tienes desequilibrio, entonces viene baja